Mamá, necesitamos la casa entera, dijo Andrés, su voz un murmullo que no lograba ocultar la traición. Hay un cuartito afuera, junto a la caseta del perro. Puedes instalarte ahí. El mundo se detuvo. Yo, Carmen, a mis 68 años, sentí cómo la masa que amasaba en la cocina se convertía en piedra en mis manos. Esta casa en Valparaíso, este santuario que construí con Roberto, mi amor perdido, se transformaba en mi exilio. Era contadora jubilada, una mujer de números y certezas, pero la viudez me había convertido en una experta en ceder por un miedo atroz a la soledad. Desde que mi hijo, su esposa Brenda y sus problemas financieros llegaron, mi hogar se llenó de susurros y miradas esquivas. La tensión era un veneno lento, pero esa frase, esa orden de destierro, no fue veneno. Fue un antídoto. Algo dentro de mí, la mujer valiente que creía muerta, despertó. No más silencio, no más sumisión. Era hora de recuperar mi vida. La cocina, el corazón de mi hogar, se convirtió de pronto en una escena del crimen. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando las partículas de harina en el aire, testigos mudos de la profanación. Afuera, mi jardín, mi único refugio, esperaba. Un rincón con rosales que trepan la pared y un limonero que plantó Roberto. Un lugar que olía a tierra húmeda y a paz. Pero ahora, esa paz se sentía lejana, una costa inalcanzable. Adentro, la casa ya no era mía. El sofá gris impersonal de Brenda había reemplazado mis muebles, y mis fotos con Roberto habían sido relegadas a un pasillo oscuro. Este escenario, mi santuario, se había convertido en el campo de batalla donde se libraría la guerra por mi dignidad. Y yo no pensaba retroceder. Justo antes de que Andrés entrara a la cocina, había escuchado a Brenda en el living, su voz un siseo de desesperación. «No alcanza, Andrés. Las cuentas no esperan. O es tu madre o somos nosotros en la calle». Él, con los hombros caídos, solo murmuró: «Dame tiempo». «No hay tiempo», sentenció ella. «Es este fin de semana. Ahora, frente a mí, el conflicto, antes una corriente subterránea, acababa de estallar. La propuesta del cuartucho no era una sugerencia. Era el clímax de su desesperación y de mis años de rendición. Brenda apareció en el umbral, vigilante. Su impaciencia ahora tenía un objetivo claro: mi expulsión. La tensión ya no era un fantasma, era un enemigo de carne y hueso, y me acababa de declarar la guerra. En ese silencio helado, una verdad me golpeó con la fuerza de una revelación. La autonomía personal no es un lujo, es una necesidad de supervivencia. Había confundido la paz con la rendición. Creía que cediendo mi espacio compraba compañía, cuando en realidad estaba vendiendo mi alma a plazos. La dignidad, entendí en ese instante, no es algo que se te concede, es algo que se defiende. El cuartito junto a la caseta del perro no era solo un lugar físico, era el reflejo exacto del valor que ellos me habían asignado, y yo no estaba dispuesta a aceptarlo. La lucha por mi hogar era la lucha por mi derecho a existir. El shock inicial, ese vacío que me dejó sin aire, se transformó rápidamente en una emoción que no sentía en décadas, una calma glacial. El miedo, ese tirano que había gobernado mis días, se evaporó, reemplazado por una determinación fría y dura como el acero. Ya no había nada que perder, porque en un instante me di cuenta de que ya me lo habían quitado todo. No hubo lágrimas, no hubo gritos, solo una certeza inquebrantable que me ancló al suelo. Dejé de ser una víctima y me convertí, en el silencio de mi mente, en una estratega. Dejé la masa sobre el mesón. Sin pronunciar una sola palabra, pasé junto a un Andrés estupefacto y una Brenda triunfante, y caminé hacia el viejo teléfono del pasillo. Mi primer instinto fue marcar el número de Pilar, mi ancla en el mundo real. «Pili», dije con una firmeza que me sorprendió. «Van a pasar cosas». Colgué. Luego, con el pulso firme, marqué el número de la policía. «Buenas tardes», dije, mi voz clara y sin temblor. Quisiera reportar un intento de desalojo ilegal en mi propia casa. Mientras esperaba, con el auricular aún en la mano, me asaltó la imagen de la mujer que fui.
La joven de 20 años que sonreía desde la cima de un cerro, dueña del mundo. La emprendedora que abrió su propia oficina de contabilidad, la primera mujer en el barrio en hacerlo. Esa mujer audaz, independiente, se había ido desvaneciendo, opacada por el luto y el miedo. Mi mayor vulnerabilidad no era la vejez, era haber olvidado quién era. Anhelaba con cada fibra de mi ser no la juventud, sino recuperar esa sensación de tener las riendas. Esa llamada a la policía no fue solo un acto de defensa, fue un intento desesperado por resucitar a la mujer que mi propia sumisión había enterrado viva. La llamada a mi amiga Pilar, aunque breve, abrió una ventana en la habitación cerrada de mi soledad. Al escuchar su voz vibrante hablándome de su club de jardinería, de sus risas, de sus proyectos, me recordó que existía un mundo afuera. Un mundo donde las mujeres de mi edad no eran invisibles, sino protagonistas. Ese escenario sonoro, ese universo de camaradería y flores, se convirtió en la promesa de un futuro posible, un lugar al que podría pertenecer si tenía el coraje de luchar por él. Era el contraste que necesitaba para afianzar mi decisión. La invitación de Pilar, "Tienes que venir un día", siempre había representado un conflicto interno, una puerta abierta que yo misma cerraba con excusas. El obstáculo nunca fue Andrés ni Brenda. El obstáculo era yo, mi creencia de que mi rol era cuidar de ellos, cuando en realidad solo me estaba usando como un servicio conveniente. La orden del cuartucho aniquiló ese conflicto. La posibilidad de cambio ya no era una opción lejana, era la única salida de emergencia. La tensión ya no era entre mi deseo y mi miedo, sino entre mi supervivencia y mi aniquilación. Colgué el teléfono, el eco de la voz de Pilar todavía en mi oído. Ella era dueña de sus días. Yo, en cambio, vivía en una jaula dorada que yo misma había ayudado a construir. ¿De qué sirve una vida larga si los últimos capítulos están escritos por otros? La reflexión sobre la autonomía y la recuperación del poder personal dejó de ser una idea abstracta para convertirse en la estrategia de mi guerra. Cada día de sumisión había sido un insulto a la mujer que alguna vez fui, y el día de la insurrección había llegado. La semilla de esperanza que Pilar había plantado días atrás ahora germinaba a una velocidad vertiginosa, regada por la adrenalina. La inquietud se transformó en una energía enfocada. El cambio emocional ya no era un temblor, era un terremoto que estaba demoliendo los cimientos de mi antigua vida. La resignación había muerto. En su lugar, nacía una guerrera de 68 años, armada con un teléfono y una vida de injusticias acumuladas. Estaba lista para la confrontación. Colgué el teléfono. Un silencio pesado cayó sobre la casa. Caminé hacia la ventana del living, la que da a mi jardín. Apoyé la frente en el cristal frío, observando mis rosas, mis santarritas, mis certezas. Eran mi ejército silencioso. Tomé una respiración profunda, el aire llenando mis pulmones de una calma helada, y entonces, reflejado en el vidrio, vi el destello azul y rojo. Habían llegado. El punto de no retorno estaba aquí. La llegada de la patrulla fue el verdadero incidente desencadenante, el que materializó mi rebelión. Los vi estacionar a través de la ventana. Andrés y Brenda palidecieron. Salí al porche a recibirlos, una mujer de pelo blanco parada con la espalda más recta que en años. Los oficiales, un hombre mayor y una joven, me escucharon con atención. Cuando llamaron a Andrés, él salió intentando su papel de hijo preocupado. Oficiales, mi madre no ha estado bien. Se confunde. Fue entonces cuando la nueva Carmen actuó. No estoy confundida, Andrés. Estoy ofendida, que es muy distinto. Dije, mi voz clara y firme. Lo miré a los ojos y vi cómo su arrogancia se desmoronaba, reemplazada por pánico. Mi asertividad era un arma que él no sabía que yo poseía. El porche de la entrada se convirtió en un escenario público. A un lado, mis rosales, testigos de mi vida. Al otro, la calle, con vecinos que empezaban a mirar. El espacio semipúblico le quitó a Andrés el poder de la intimidación doméstica. Estaba expuesto. La luz del atardecer caía sobre nosotros, creando largas sombras, visualizando la división insalvable que se había creado.
El entorno no solo magnificó el incidente, lo validó ante el mundo, convirtiendo un drama familiar en una cuestión de derechos. El conflicto explotó en esa confrontación directa. Brenda salió, intentando una dulzura falsa. Carmen, por favor, esto es un malentendido. La corté en seco. La única cosa poco razonable aquí, Brenda, fue la sugerencia de que durmiera junto al perro. La oficial joven me miró con una chispa de comprensión. Los policías les explicaron a Andrés y Brenda las implicancias legales de un desalojo forzoso. Su agresión se convirtió en una defensa balbuceante. El poder, visiblemente, había cambiado de manos. El incidente no fue solo la orden, fue mi respuesta y la consecuencia pública de ella. En ese enfrentamiento, mi defensa de mi hogar era una defensa de mi dignidad. El tema de la autonomía se manifestó en mi capacidad de usar mi voz y las herramientas de la ley para protegerme. Le demostré a mi hijo, a mi nuera y, lo más importante, a mí misma, que mi valor no era algo que ellos pudieran tasar. No estaba luchando por ladrillos y cemento, estaba luchando por el derecho a existir en mis propios términos, un pilar fundamental de la superación personal. La tensión del momento era palpable, pero por dentro sentía una confianza creciente. Cada palabra que decía me fortalecía. El miedo había sido reemplazado por una sensación de rectitud. No era arrogancia, era la calma de quien sabe que está en lo correcto. El empoderamiento no fue un estallido, fue un amanecer seguro dentro de mí. Por primera vez, sentí que tenía el control, y me gustó. El punto de inflexión fue mi respuesta final. Después de que los policías se fueran, Andrés se me acercó, derrotado. ¿Y ahora qué, mamá? Lo miré y le dije, con una tranquilidad lapidaria. Ahora, Andrés, tú y tu esposa tienen un mes para encontrar otro lugar donde vivir, y es mi última palabra. Me di la vuelta, entré a mi casa y cerré la puerta. El sonido del cerrojo encajando fue el punto final de una vida y el comienzo de otra. El día después de la confrontación, la casa era un campo de batalla silencioso. Mientras Andrés y Brenda se movían como fantasmas resentidos, yo salí y tomé un taxi a una cerrajería. Compré cerraduras nuevas. No era solo metal, era la materialización de mi nueva soberanía. Al volver, mientras ellos estaban fuera, cambié yo misma la cerradura de la puerta principal. Cada vuelta del destornillador era un acto de reafirmación. Dejé una llave nueva en la mesa con una nota. Tocar antes de entrar. Ya no estaba reflexionando sobre si podía hacerlo. Lo estaba haciendo. La adaptación no era un proceso mental. Era una serie de acciones concretas que estaban redefiniendo mi realidad y demostrando mi resiliencia. La cerrajería, un local pequeño y ruidoso que olía a metal y aceite, se convirtió en el símbolo de mi nueva vida. Era un lugar funcional, sin sentimentalismos, donde se fabricaban soluciones. Ese entorno anónimo, tan alejado de la carga emocional de mi hogar, fue increíblemente liberador. Observar las cientos de llaves colgadas en la pared, cada una promesa de seguridad, me hizo entender que yo ahora tenía la llave de mi propio futuro. La casa, por otro lado, se transformó de prisión a territorio recuperado, un lugar cuyas fronteras ahora estaban bajo mi control. La Guerra Fría se había instalado. Andrés intentó la manipulación. ¿Nos estás echando a la calle, a tu propia nieta? Brenda usaba el silencio como un arma, suspirando dramáticamente cada vez que pasaba a mi lado. Pero su poder se había desvanecido. Mi primer paso para enfrentarlos ya no era el silencio, sino la acción. Organicé mi primer té con Pilar y otras mujeres del club de jardinería. Sus risas llenaron mi living, ahogando el resentimiento que emanaba del cuarto de mi hijo. Les demostré que mi vida continuaba, con o sin ellos. El conflicto ahora era su problema, no el mío. Cada acción estaba conectada con el tema de la autonomía. Cambiar las cerraduras era soberanía. Invitar a mis amigas era independencia social. La superación personal no era una meta lejana, era el resultado de cada pequeña decisión. Estaba aprendiendo que la autonomía no es solo la capacidad de decir no, sino la fuerza para construir tu propio sí. Sí a nuevas amistades, sí a reclamar tu espacio,
sí a tu propia felicidad. Mi dignidad ya no estaba en debate. Era el fundamento sobre el que estaba reconstruyendo mi vida. Mi estado emocional se consolidó en un empoderamiento tranquilo. La seguridad que sentí en la confrontación no fue pasajera. Se convirtió en mi nuevo estado natural. Había momentos de tristeza, por supuesto, al ver la brecha insalvable con mi hijo, pero ya no me paralizaban. Me sentía más ligera, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. La introspección ya no era sobre mi debilidad, sino sobre mi estrategia para mantenerme fuerte. La acción clave fue el té con mis amigas. Fue una declaración de que mi casa volvía a ser un hogar, no un campo de batalla. Llenar el espacio con risas y vida fue más poderoso que cualquier discusión. El otro evento fue encontrar una de mis rosas con el tallo quebrado. En lugar de confrontar, corté la flor, la puse en un vaso con agua en mi velador y seguí adelante. Fue un símbolo de mi nueva resiliencia. No me enfocaría en el daño, sino en rescatar la belleza. Ahora que la batalla inicial estaba ganada, mi mente, más tranquila, comenzó a buscar el origen de la guerra. Recordé a Andrés de niño, siempre buscando mi aprobación, y recordé mi propia culpa. Tras la muerte de Roberto, mi sobreprotección se intensificó. Le enseñé, sin darme cuenta, que yo siempre estaría ahí para absorber sus problemas. Cuando se casó con Brenda, una mujer dominante, él simplemente cambió una figura de autoridad por otra. Mi sumisión y su dependencia se habían entrelazado en una dinámica tóxica. No lo excusaba, pero dolorosamente lo entendía. Mi dolor por su traición se mezclaba con la culpa por mi rol en su formación. Mi lucha no era solo contra él, sino contra los fantasmas de mis propios errores. Los recuerdos me asaltaban en los lugares más cotidianos. Mientras limpiaba el polvo de un portarretratos, me vi de repente en el patio. 20 años atrás. Andrés se había caído de su primera bicicleta. Roberto le dijo con cariño: «Vamos, campeón, arriba, que las heridas sanan». Pero yo lo abracé y lo mantuve a mi lado, protegiéndolo de un dolor necesario. El flashback era vívido. El sol, el olor a torta, la mirada de desaprobación cariñosa de mi esposo. Ese patio, el mismo donde ahora riego mis flores, fue el escenario de muchas pequeñas capitulaciones que forjaron el presente. Los flashbacks ya no eran melancólicos, eran piezas de un rompecabezas que explicaban el desastre actual. Este viaje al pasado profundizó mi comprensión del conflicto. No se trataba solo de dinero o del egoísmo de Brenda. Se trataba de un patrón de dependencia que yo misma había fomentado. Andrés estaba ejecutando el único guión que conocía. Cuando las cosas se ponen difíciles, recurre a mamá. Ella cederá. La crueldad de la orden del cuartito era el resultado lógico de años de enseñarle que mis límites eran flexibles. Brenda solo había explotado una debilidad que ya existía. El conflicto era más profundo de lo que había imaginado. Era el fracaso de nuestra relación en su nivel más fundamental. La historia familiar se conectó directamente con el tema central de la autonomía. Mi falta de límites no solo había afectado mi propia vida, sino que también había perjudicado a mi hijo, dejándolo emocionalmente incapacitado. La verdadera autonomía, entendí, no es solo para uno mismo. Es también un regalo que le das a los demás, permitiéndoles crecer. Al reclamar mi espacio, no solo me estaba salvando a mí, sino que lo estaba obligando a él, por primera vez, a enfrentar las consecuencias de sus decisiones sin mi red de seguridad. Mi resiliencia actual estaba corrigiendo los errores de mi amor pasado. Mi estado emocional se tornó más complejo. La rabia inicial se atenuó, dando paso a una comprensión teñida de dolor. Ya no veía a Andrés como un simple villano, sino como un producto defectuoso de mi propio amor equivocado. Esto no disminuía su culpa, pero sí cambiaba mi perspectiva. Sentía una profunda tristeza por los dos, por las vueltas equivocadas que habíamos tomado. Era un cambio interno significativo, del rencor a una especie de paz melancólica, la paz que viene con la aceptación de una verdad dolorosa. Un flashback clave me vino a la mente. La primera vez que Andrés me pidió dinero prestado después de casarse. Roberto aún vivía y me advirtió:
Carmen, si se lo das, vendrá por más. Lo ignoré. Es mi hijo, le dije. Le di el dinero en secreto. Ese recuerdo fue como una llave que abrió todo el entendimiento. Ese fue el primer ladrillo del camino hacia el cuartito del perro. Ese fue el verdadero comienzo de todo. Entenderlo me dio la fuerza para no volver a cometer el mismo error. La confrontación ahora era diaria, pero sutil. Ya no había gritos, sino una guerra de desgaste. Un día, Brenda dejó un catálogo de residencias para ancianos sobre la mesa del comedor. Lo vi, tomé la revista, y sin decir una palabra, la usé para avivar el fuego de la chimenea esa noche. Andrés intentó otra táctica, la de la víctima. Nos estás tratando como extraños, mamá. Lo miré con calma. Ustedes eligieron este camino, Andrés, no yo. Mi asertividad ya no era una explosión, era una muralla constante, un recordatorio silencioso de que las viejas reglas habían cambiado para siempre. Estaba demostrando mi crecimiento no en una batalla, sino en la paz con la que manejaba sus provocaciones. La casa misma se convirtió en el tablero de ajedrez. Cada espacio era una declaración. El living, ahora lleno de mis libros y mi música, era mi territorio. La cocina, donde ahora cocinaba lo que a mí me gustaba, era mi base de operaciones. La tensión se intensificaba en los espacios compartidos, como el pasillo, donde nuestros silencios se cruzaban como espadas. El entorno no era solo un fondo, era un participante activo en la confrontación, un mapa de las fronteras que yo había establecido y que ellos intentaban cruzar. Las interacciones tensas eran constantes. Un día, llegué a casa y encontré que la calefacción estaba puesta al máximo, algo que sabían que no soportaba. En lugar de discutir, abrí todas las ventanas y salí al jardín. No les daba el poder de afectarme. El conflicto no era sobre la temperatura, era sobre el control, y yo me negaba a jugar su juego. Cada una de sus hostilidades era una prueba para mi nueva fortaleza, y cada vez que respondía con calma y acción, en lugar de reacción y emoción, ganaba otro punto en esta guerra psicológica. En cada una de estas pequeñas confrontaciones, el tema de la autonomía se reforzaba. Demostraba que la verdadera independencia no es solo la capacidad de tomar grandes decisiones, sino la disciplina para mantener la calma y la integridad en las pequeñas batallas diarias. Mis valores, mi paz y mi dignidad ya no eran negociables. Al negarme a reaccionar a sus provocaciones, estaba reforzando mi propio poder interior. La resiliencia se estaba convirtiendo en un hábito, no solo en un acto heroico. Mi confianza crecía con cada pequeña victoria. La tensión que ellos intentaban crear se disolvía contra el muro de mi serenidad. Ya no me sentía amenazada, me sentía firme. El empoderamiento se manifestaba en mi capacidad para mantener mi centro en medio de su caos. Estaba pasando de ser una persona reactiva a ser una persona proactiva, dueña no solo de mi casa, sino de mis propias respuestas emocionales. Un enfrentamiento clave ocurrió cuando Andrés me presentó un documento, un acuerdo de uso compartido de la propiedad, redactado por un amigo abogado. Lo leí por encima, luego, frente a él, lo rompí en 4 pedazos y los dejé sobre la mesa. El único acuerdo aquí, Andrés, es que tienes hasta fin de mes, le dije. Fue un punto de inflexión. Se dieron cuenta de que ninguna táctica, ni la emocional, ni la pseudolegal, iba a funcionar. La guerra estaba llegando a su fin. Con la fecha límite acercándose, mis acciones se volvieron más proactivas. Comencé a empacar sus cosas en cajas. No con rabia, sino con una eficiencia metódica. Al guardar los juguetes de mi nieta, Sofía, sentí una punzada de dolor. La vi por la ventana, riendo en el jardín mientras perseguía una mariposa. Ajena a todo. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Era justo que ella pagara el precio? Pero entonces mi resolución se endureció. Este sacrificio era también por ella. Le estaba enseñando a la distancia una lección que yo aprendí demasiado tarde. Una mujer debe defender su dignidad. Era un acto de amor, aunque doliera. El invernadero municipal se convirtió en mi segundo hogar. Un día, mientras trasplantábamos, Elena, una mujer mayor de manos sabias, me vio pensativa. «Problemas en casa, ¿eh?», dijo sin mirarme. Asentí.
A nuestra edad, continuó, ya no estamos para aguantar tonterías, ni de los hijos. Pode sin miedo, mija. Lo que no sirve, se corta para que la planta crezca fuerte. Su consejo, junto al apoyo de Pilar y las demás, me dio una nueva perspectiva. Mi red de apoyo no era solo emocional, era una fuente de sabiduría práctica y fortaleza compartida. Los obstáculos menores persistían. Un día, una de las cajas apareció, accidentalmente, abierta, con su contenido desparramado. Sin decir nada, volví a empacarlo todo y sellé la caja con más cinta. Intentaron crear pequeños dramas para distraerme o agotarme, pero mi enfoque era total. Eran las últimas y patéticas sacudidas de un poder que se extinguía. Su resistencia ya no era un obstáculo real, sino un ruido de fondo que yo había aprendido a ignorar. Mi avance era imparable. Cada caja que empacaba, cada consejo que recibía, estaba conectado con el tema central. Estaba demostrando que la autonomía no es pasiva, es activa. Requiere planificación, esfuerzo y acción constante. No estaba simplemente echándolos, estaba activamente construyendo el futuro que quería para mí. Mi alineación con la idea principal de la superación personal era total, y se manifestaba en cada una de mis acciones prácticas. Estaba podando mi vida, cortando lo seco para dejar espacio a lo nuevo. Mi estado emocional era de un empoderamiento total. La seguridad ya no era creciente, estaba consolidada. Había una sensación de propósito en mis días, una claridad que no había tenido en años. La mujer que temía a la soledad ahora llenaba su casa con planes, proyectos y la promesa de un futuro tranquilo. Sentía una inmensa satisfacción al ver los resultados tangibles de mi firmeza. La paz ya no era algo que anhelaba, era algo que estaba construyendo con mis propias manos. Un detalle clave fue cuando encontré un folleto de una empresa de mudanzas sobre la mesa de la cocina. No lo había dejado yo. Fue su primera señal de rendición, la primera prueba de que estaban tomando acciones prácticas para irse. Otro evento fue recibir una llamada de un agente inmobiliario preguntando por referencias. Respondí con honestidad y profesionalismo. La historia se movía hacia adelante, impulsada por mis acciones y sus consecuencias. Llegó el último día del mes. El camión de la mudanza bloqueaba la calle. Yo estaba de pie junto a la reja de mi jardín, podando una rosa que se asomaba a la vereda. Fue allí donde Andrés se me acercó, con Brenda observando desde la puerta del camión. Su rostro era una máscara de derrota. «Mamá», dijo con la voz quebrada, «no tienes que hacer esto. Podemos arreglarlo». En ese momento, enfrenté la decisión final. Podía ceder, o podía cortar el cordón umbilical para siempre. Lo miré, y vi a un hombre, no a mi niño. «No, Andrés», respondí, mi voz serena pero inamovible. «Ya está arreglado. Es hora de que construyas tu propia casa». Mi decisión no fue un acto de venganza, fue el acto supremo de amor propio. El jardín, mi santuario recuperado, era un vibrante telón de fondo para esta escena final. El contraste era brutal, la belleza viva y colorida de mis flores contra el metal frío y funcional del camión de la mudanza. Estaba parada en mi territorio, defendiendo la frontera entre mi nuevo mundo de paz y el caos que se marchaba. Este escenario no solo magnificaba el clímax, sino que simbolizaba la elección que había hecho, la vida sobre la resignación, la belleza sobre la fealdad. El impacto visual era innegable. La resistencia final de los antagonistas fue ese último y patético intento de manipulación emocional, ahora con el camión como testigo mudo de su fracaso. La tensión era máxima. El conflicto real, la batalla final, se libró y se ganó en esa fracción de segundo en que mi instinto de supervivencia aplastó al de la mártir. La resistencia de ellos se disolvió ante mi firmeza inquebrantable. No había más argumentos. No había más cartas que jugar. Mi decisión final, tomada frente al camión y con mi jardín a mis espaldas, fue la encarnación del tema central. Estaba declarando que mi autonomía no era negociable. Estaba eligiendo mi bienestar, rompiendo el patrón de una vida. Le estaba diciendo que mi resiliencia no era para volver a soportar lo insoportable, sino para construir algo nuevo. El respeto propio es el cimiento sobre el que se edifica una vida digna.
Y yo acababa de colocar la piedra angular de la mía, rodeada de las flores que yo misma había cultivado. Una vez que pronuncié las palabras, sentí una liberación. No había alegría en verlos partir así, pero había una profunda sensación de alivio. Era como la calma que sigue a una fiebre alta. El cambio en mí era ahora sísmico, irreversible. Estaba triste por la fractura, pero estaba en paz con mi decisión. Y por primera vez en mucho tiempo, la paz se sentía infinitamente más poderosa que la tristeza. La acción crucial fue mi gesto posterior. Después de mi respuesta, sin añadir nada más, simplemente volví a mi tarea. Tomé mis tijeras y, con pulso firme, corté la rosa que estaba podando. Ese simple acto de normalidad fue la señal definitiva de que la conversación había terminado. Ver el camión de la mudanza doblar la esquina fue como exhalar un aire que había contenido durante años. El conflicto principal había terminado. Y yo había ganado. En los días que siguieron, me dediqué a caminar por mi casa, a redescubrirla como si fuera un lugar nuevo. El silencio ya no era opresivo, era sereno. Puse mi música, las canciones de mi juventud, y bailé sola en el living, sintiéndome ligera y libre. La transformación se consolidó no en un único momento épico, sino en la suma de estos pequeños y gloriosos actos de libertad. La mujer que temía a la soledad había desaparecido. En su lugar, había una mujer que disfrutaba genuinamente de su propia compañía. La Carmen resiliente no solo había sobrevivido, había florecido. Mi casa, liberada de la tensión, parecía haberse expandido. Se sentía más grande, más luminosa. Tomé una decisión audaz y pinté las paredes de la que había sido la habitación de Andrés y Brenda de un color amarillo pálido, el color de la luz del sol al amanecer. Compré varias plantas de interior y las distribuí por cada rincón, llenando el espacio de vida y oxígeno nuevo. La casa, que durante tanto tiempo fue un campo de batalla, ahora era mi lienzo en blanco. Este nuevo entorno, fresco, vibrante y lleno de vida, era un reflejo perfecto de mi estado interior. Se convirtió en un símbolo tangible de mi nuevo comienzo, un hogar que finalmente respiraba a mi ritmo. Con la partida física y emocional de Andrés y Brenda, el conflicto central de la historia se concluyó de manera definitiva. La lucha diaria por el poder, la atmósfera cargada de resentimiento y las tensiones subyacentes se disiparon por completo. La fuente de la opresión había sido eliminada de raíz. El arco narrativo que comenzó con la subestimación y el control llegó a un cierre natural y satisfactorio. La paz palpable que ahora reinaba en cada rincón de la casa era la prueba irrefutable de que el conflicto había sido resuelto. Ya no existía un ellos contra mí. Solo estaba yo, en mi santuario, en calma. Mi nueva realidad era la manifestación final y triunfante del tema de la historia. La autonomía ya no era una idea abstracta o un anhelo lejano. Era el aire mismo que respiraba cada día. Mi casa, ahora verdaderamente mía en cada sentido de la palabra, se erigía como un testimonio del poder de establecer límites y defender la propia dignidad a cualquier costo. La felicidad que sentía no era un regalo de nadie, era una creación propia. El fruto de una decisión valiente. El mensaje de la superación personal era claro y resonaba en las paredes silenciosas. Nunca es tarde para reclamar la vida que te pertenece. Mi estado emocional se asentó en un profundo alivio y una serena sensación de realización. Había una satisfacción inmensa, no de triunfo sobre mi hijo, sino de victoria sobre mis propios y más profundos miedos. La ansiedad, que había sido mi compañera constante durante años, se había disipado como la niebla matutina, reemplazada por una calma estable y duradera. Me sentía completa, entera, por primera vez en mucho tiempo. Era la paz que llega después de la guerra, cuando el único sonido que se escucha es el de tu propia y tranquila respiración. La resolución se materializó en mi nueva y deliciosa rutina. Mañanas enteras dedicadas a mi jardín sin interrupciones, tardes de té y risas con mis amigas del club, noches de lectura en mi sofá, el que yo elegí. La nueva normalidad era mi victoria. El conflicto se había ido y la vida, mi vida,
continuaba. Pasaron varias semanas, quizás un mes. Una tarde, mientras leía plácidamente en el porche, distinguí una figura familiar que se acercaba por la acera. Era Andrés. Estaba notablemente más delgado, con profundas ojeras bajo los ojos y una expresión de agotamiento que nunca antes le había visto. Se detuvo frente a la reja de mi casa, sin atreverse a abrirla, como un extraño. Lo observé en silencio. Ya no sentía rabia ni rencor, solo una distancia inmensa, casi insalvable. Esta nueva interacción, con la reja como barrera física y emocional muy clara, reflejaba a la perfección mi nueva realidad. Yo tenía el control. Él era el visitante. El porche, que alguna vez fue el escenario de la confrontación más dura de mi vida, ahora era mi trono de serenidad. Yo estaba sentada cómodamente en mi mecedora, con un libro en mi regazo y un vaso de limonada a mi lado. Él, en cambio, estaba de pie en la vereda, bajo el sol implacable. El entorno reforzaba esta nueva dinámica de forma poderosa. Yo estaba en mi espacio seguro, sombreado y tranquilo, mientras que él estaba afuera, en un terreno incierto y expuesto. La reja de mi jardín, que siempre había estado ahí, ahora adquiría un nuevo y potente significado simbólico. Con voz temblorosa, Andrés intentó articular una disculpa. «Mamá, lo siento. Sé que todo fue un completo desastre. Brenda y yo no estamos bien». Sus palabras eran una mezcla de remordimiento genuino y una abrumadora autocompasión. Era un conflicto secundario, el de su propia ruina personal, pero la clave era que ya no era mi conflicto. Lo escuché sin interrumpir. Mi silencio ya no era de sumisión, sino de poder y distancia. Su crisis era la consecuencia directa de sus acciones, y yo había dejado de ser su red de seguridad. Su intento de reconciliación fue el último eco de un conflicto que, para mí, ya estaba cerrado y enterrado. Mi nueva relación con él, o más bien, la ausencia de la antigua, era la prueba final del tema central de la historia. Mi autonomía también significaba ser autónoma de su necesidad de perdón y absolución. La resiliencia no implica tener amnesia. No se trata de borrar el pasado, sino de impedir que éste siga dictando los términos del presente. Con mi silencio y mi distancia, le estaba mostrando que el respeto, una vez que se rompe de una forma tan fundamental, no se puede remendar con unas pocas palabras de arrepentimiento tardío. Las consecuencias de sus actos eran suyas. Mi estado emocional era de una serenidad reflexiva, casi clínica. Lo miraba y sentía una lástima distante, la misma que se puede sentir por un desconocido que ha tomado una serie de malas decisiones en su vida. La paz interior que tanto me había costado ganar era demasiado valiosa como para ponerla en riesgo por una reconciliación que, en el fondo de mi corazón, sabía que solo serviría para aliviar su conciencia, no para sanar mi herida. Me sentía tranquila, firme y, sobre todo, libre de la obligación autoimpuesta de repararlo a él o a sus problemas. Después de que terminó de hablar, simplemente dije: «Esa puerta ya se cerró, Andrés. Ahora, por favor, vete. Estoy ocupada». Lo vi darse la vuelta y alejarse, una figura encogida. Esperé a que doblara la esquina. Entonces, con una calma deliberada, me levanté de mi mecedora, caminé hacia la reja de hierro, la cerré suavemente y deslicé el pesado cerrojo en su lugar. El sonido metálico y definitivo del pestillo fue la última palabra de nuestra historia. Ahora, cuando me miro en el espejo, reconozco plenamente a la mujer que me devuelve la mirada. Sí, hay arrugas que surcan mi piel, mapas del tiempo vivido, y mi pelo es completamente blanco, pero mis ojos poseen un brillo que había olvidado, un brillo que creía perdido para siempre. Es el brillo de la autodeterminación. La Carmen completamente transformada ya no camina de puntillas por la vida. Pisa fuerte, con seguridad. Se ríe a carcajadas con sus amigas sin taparse la boca. Opina con firmeza en el club de jardinería. Y duerme profundamente por las noches, sin fantasmas que la acechen. Mi crecimiento final no reside en la ausencia de cicatrices, sino en la certeza de que esas cicatrices son el mapa que me trajo hasta aquí, hasta esta versión de mí misma que se respeta,
se valora y sobre todas las cosas, se quiere. Mi jardín nunca ha estado más hermoso. Las rosas rojas, amarillas y blancas han florecido en una explosión de color y fragancia. Los jazmines trepan por la pared, perfumando el aire con su dulzura. He construido con mis propias manos una pequeña banca de madera bajo la sombra del viejo naranjo, y ese se ha convertido en mi lugar favorito en el mundo. El jardín, mi jardín floreciente y exuberante, es el símbolo vivo de mi transformación. Cada flor que se abre es un miedo vencido. Cada hoja nueva que brota es una esperanza cumplida. Es un ecosistema de paz que yo misma he creado y que ahora, a su vez, me cuida a mí. Ya no existen conflictos activos en mi vida. La casa está en silencio, pero es un silencio vivo, un silencio lleno de paz y de potencial. El teléfono suena, pero ahora trae las voces de mis amigas con invitaciones a tomar un café o a visitar un nuevo vivero, no con demandas ni problemas urgentes. La ausencia de conflicto no es un vacío, es un espacio fértil lleno de posibilidades. Mi enfoque está completamente anclado en el presente, en el cuidado de mis plantas y, lo más importante, en el cuidado de mí misma. Es el cierre emocional definitivo. La historia concluye con un mensaje universal que se puede sentir en la brisa que mece las hojas de mi jardín. Nunca es demasiado tarde para convertirse en el arquitecto de tu propia felicidad. La dignidad no tiene fecha de caducidad, y la resiliencia es un músculo que se fortalece con cada acto, por pequeño que sea, de amor propio. La verdadera libertad no es la ausencia de problemas, sino el poder de decidir cómo responder ante ellos. La autonomía, al final del día, es el regalo más grande y más valioso que una persona puede darse a sí misma. Mi estado emocional final es inspirador y profundamente optimista. Siento una gratitud inmensa por la vida que tengo ahora, una vida que yo misma he forjado. Cada amanecer es una promesa, una página en blanco. La esperanza ya no es algo que espero pasivamente, es algo que cultivo activamente cada día. Como a mis rosas, miro hacia el futuro no con aprensión o miedo, sino con una curiosidad serena y una confianza tranquila. Sé que habrá más desafíos, porque la vida es así, pero ahora sé, con una certeza inquebrantable, que tengo la fortaleza interior para enfrentarlos. El evento final es simple, cotidiano, pero está cargado de un profundo significado. Estoy en mi jardín, podando mis rosales bajo el sol tibio de la mañana. Una vecina joven pasa por la acera y me saluda con una sonrisa. ¡Qué hermoso está su jardín, doña Carmen! Yo le sonrío de vuelta y le ofrezco un esqueje de mi mejor rosal. Compartir la belleza que he cultivado. Esa es la imagen final de mi transformación completa. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.